La gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la iglesia en el siglo I y esta es la tercera parte. En las lecciones anteriores hemos estado estudiando acerca de las características que describen a la iglesia del Señor Jesús. La iglesia es propiedad del Señor, porque Él dijo que sobre la confesión de Pedro, la roca, edificaría su iglesia. Mateo 16:18. La iglesia del Señor es una, porque Cristo dijo que edificaría su iglesia, también en Mateo 16:18. En este texto, el Señor hace uso del adjetivo posesivo mi, que denota propiedad y singularidad. La iglesia del Señor es santa. El apóstol Pablo escribió, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. La iglesia es universal, pues el evangelio fue mandado a predicarlo a todo el mundo, según Marcos 16:15 al 16, a todas las naciones, según Mateo 28:18 al 20, y todo el que obedezca ese evangelio en las aguas del bautismo será añadido a la iglesia del Señor, sin distinción de raza, sexo, color, nacionalidad, etc. La iglesia del Señor, desde el mismo momento en que fue establecida en aquel día de Pentecostés del año 33, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como lo escribió Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hemos estudiado la importancia de perseverar en la doctrina de los apóstoles, y entre las cosas que hemos analizado en cuanto a este punto es que es la manera que ha dejado el Señor Jesús para que la iglesia se mantenga en unidad. Juan 17:20. La iglesia tiene como base fundamental al Señor Jesús, que es la roca o piedra angular, y sobre esa base se construyó todo un edificio espiritual que está fundamentado en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, 1 Corintios 3:9 al 11. Los apóstoles escribieron que el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11, con un propósito específico, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En las lecciones anteriores estudiamos acerca del ministerio u oficio de los apóstoles y profetas, oficios que están vigentes el día de hoy, no por el establecimiento de nuevos apóstoles y profetas, sino por la autoridad que el Señor les ha dado a los apóstoles y profetas originales por medio de las Escrituras. Por lo que, aparte de la única sucesión apostólica que encontramos en la Escritura y está dada por profecía, no hay ningún otro caso de sucesión apostólica. Esto lo explicamos en la lección anterior. Y la enseñanza apostólica decía que el oficio de profeta cesaría. ¿Cuándo? Al cesar la profecía, 1 Corintios 13:8. También lo explicamos detalladamente en la lección anterior. Si usted no ha estudiado la lección anterior, vaya a la lección número 26, la iglesia en el siglo I, parte 2. Por lo tanto, en este tiempo y a partir de la muerte del último apóstol, no hay nuevos apóstoles, no hay sucesión apostólica, ni de Pedro ni de ningún otro apóstol. No hay nuevas profecías, las que hay están en las Escrituras. No hay nuevos profetas, menos aún aquellos que se autonombraron para establecer nuevas sectas. Cada oficio o ministerio es denominado con una palabra en el idioma en que se escribe, en este caso, en el idioma griego. En la lección anterior estudiamos a los apóstoles y profetas. La palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que es transliterado a nuestro español
como apóstol y traducido como enviado. Según la definición y traducción de la palabra, en un sentido, todo cristiano es apóstol, pues todo cristiano ha sido enviado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero también encontramos que el Señor hizo uso de la palabra para denominar un ministerio u oficio específico, el apostolado o ministerio apostólico. En Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, Jesús nombra sus primeros 12 apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26, encontramos la elección de Matías como sucesor de Judas Iscariote. Es el único caso de sucesión apostólica que se encuentra en las Escrituras. Y en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 18, capítulo 22, versículos 6 al 21, capítulo 26, versículos 12 al 18, encontramos la designación de Pablo como apóstol por parte del Señor. Lo que vengo diciendo es que la palabra griega apóstolos es usada en la Escritura como un sustantivo o también para denominar un oficio o ministerio. Por ejemplo, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Hechos 14:14. Aquí Bernabé es llamado apóstol. En este caso, Bernabé era enviado. La traducción de la palabra apóstol es enviado. Enviado para una misión especial. No tenemos referencia bíblica de que Bernabé haya sido escogido para el oficio o ministerio apostólico como lo fueron los 12, Matías o Pablo. Entonces aquí Bernabé es llamado apóstol porque fue enviado a una misión especial. En otro texto que está en Romanos capítulo 16, versículo 7, el apóstol Pablo escribió: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Romanos 16, 7. Este versículo ha sido también objeto de confusión. Otras versiones traducen: saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Romanos 16:7 en la Biblia latinoamericana. Esta manera de traducir el versículo se ha prestado para malinterpretar lo que dice esta parte de la Escritura. Actualmente hay quienes argumentan poder tener el oficio de apóstol tal y como lo tenían Andrónico y Junias, y se atreven a decir que como Junias, en nombre de mujer, habían mujeres con el oficio de apóstol. Nada más lejos de la enseñanza apostólica. Andrónico y Junias eran cristianos enviados, como lo somos todos, a compartir las buenas nuevas de salvación. Eran muy estimados entre los apóstoles, quienes los consideraban buenos siervos, tal y como lo dice la Reina Valera. Estos eran estimados entre los apóstoles. De la misma manera, el oficio o ministerio profético. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. En cierto sentido, todo cristiano debería ser profeta, pues debe comunicar la palabra de Dios. También debe defenderla, y eso se llama apología. La Biblia dice: y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pero debemos entender que también existió y existe el oficio o ministerio del profeta, como lo estudiamos en la lección anterior. En la actualidad existe el oficio de profeta no porque haya nuevos profetas, sino porque tenemos las escrituras vigentes y las profecías que en ellas hay plasmadas, muchas de ellas ya cumplidas desde el mismo siglo I. Tanto el oficio apostólico como profético fueron constituidos por el Señor para la Iglesia universal. Recordemos que la Iglesia universal está compuesta de congregaciones locales, no denominaciones con credos distintos, sino aquellas que siguen teniendo como única cabeza a Cristo sin ninguna otra cabeza terrenal y permanecen en la enseñanza apostólica. Esto lo estudiamos en las lecciones anteriores.
Esto distingue a la Iglesia del Señor de los demás cuerpos eclesiásticos que dicen formar parte de la Iglesia Universal de Cristo. En la lección del día de hoy estudiaremos los oficios o ministerios que el Señor constituyó, según Efesios capítulo 4, versículo 11, para la iglesia local: evangelistas, pastores y maestros. El evangelista. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, según de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Evangelistas es un anunciador de buenas nuevas del evangelio. Así como todo cristiano en el sentido literal de la palabra es apóstol, o sea, enviado, es profeta, o sea, que habla palabra de Dios, también debe ser anunciador de la buena nueva de Cristo, tanto en palabras como en conducta, como le dice el apóstol Pedro a la mujer que no tiene un marido que sea creyente. Pero al igual que con apóstol y profeta, el evangelista también es un oficio o ministerio constituido por Cristo para la edificación de su iglesia. También es conocido con el nombre de predicador. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El trabajo del evangelista o predicador es anunciar el evangelio, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es predicar la palabra de Dios, pues solo con ella puede cumplir su ministerio. Recordemos que la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es el trabajo del predicador. El evangelista cumple su ministerio cuando se prepara para hacer todo esto. Por lo tanto, debe tener un profundo amor por la palabra de Dios. No debe ser perezoso ni cobarde. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25. A veces la gente erróneamente denominan al evangelista pastor, pero el pastor es el anciano que gobierna y no el evangelista que predica. Del pastor hablaremos más adelante. El oficio del evangelista se mantiene en la iglesia. Cada día deben surgir hombres que deseen ocupar este ministerio. Hombres, se podría preguntar usted. Y en esto es necesario hacer una distinción. Hay mujeres que cumplen el rol de evangelistas según la definición de la palabra griega, pues anuncia las buenas nuevas de Cristo. Incluso el apóstol Pedro señala que las esposas pueden hacerlo con su conducta. 1 Pedro 3:1. Pero lo que sí no está permitido es que cumplan el rol de evangelista como oficio o ministerio. Es decir, la Biblia señala que no deben haber predicadoras o mujeres que estén al frente de una congregación. Este tema es bastante delicado y más en estos tiempos, pero debemos entender que no es algo cultural ni temporal. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es parte del orden o la organización de Dios para todas las iglesias de los santos. No era solo para Corinto, no era solo algo cultural o algo temporal. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. La palabra callar, cuando dice vuestras mujeres callen,
viene de la palabra griega sigao, que significa guardar silencio, transitivamente o intransitivamente, callar, mantener oculto. ¿De qué manera deben callar en la congregación? Es una buena pregunta y mucha gente confunde esto también. ¿Acaso no pueden cantar? Claro que sí, pues es un mandamiento para todo cristiano. 1 Corintios 14:15, Efesios 5:19. ¿Acaso no puede decir amén? Por supuesto que sí. 1 Corintios 14:16. Ella ocupa el lugar de simple oyente. La respuesta nos la da el mismo texto, porque no les es permitido hablar. La palabra hablar, ahí plasmada, es la palabra griega laleo, forma prolongada de un verbo, hablar. Esto es, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. En Hechos 14:25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Aquí la palabra laleo es traducida como predicado. En pocas palabras, lo que a la mujer no se le permite es predicar. Pero no se le permite predicar ¿dónde? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, porque no les es permitido predicar. ¿Predicar dónde? En las congregaciones. No solo en Corinto, sino en todas las iglesias de los santos. Como dice el apóstol, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Es interesante analizar el siguiente texto en cuanto a estas dos palabras. La leo, hablar, y sigao, callar. 1 Corintios 14:27 dice, si habla, la leo, alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Estas son las instrucciones del apóstol cuando había en el primer siglo la oportunidad de hablar, de predicar en lenguas. Y el 28 dice, y si no hay intérprete, calle, sigao, en la iglesia, y hable, la leo, para sí mismo y para Dios. Para los que milagrosamente hablaban otro idioma, al esto dirigirse a la congregación debían hacerlo por orden y con un intérprete o traductor. Si no había tal intérprete, el que hablaba en un idioma que la mayoría no entendía debía callar, sigao. Esto significa que debían dejar de dirigirse a toda la congregación o abstenerse de hablarle a esta, abstenerse de predicarle, la leo. Esta instrucción significaba lo mismo para un profeta que estuviera hablando. 1 Corintios 14:30. Tanto el que hablaba en idioma extranjero como el que profetizaba debían, tal y como las mujeres, abstenerse de hablar, callar. Pablo le escribió a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso, sirviendo en la congregación de esa ciudad, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La palabra silencio, jesugía, significa silencio sosegadamente. Viene de jesugios, que significa quietud. Esto es, desistir de actividad o lenguaje, apacible reposadamente. Desistir de hablar, abstenerse de hablar. La palabra jesugía describe un espíritu humilde que no buscaría ejercer dominio de una reunión general de cristianos, ni trataría de asumir el puesto de instructor de la asamblea, o sea, de predicador. Las que tuvieran esta clase de espíritu mostrarían respeto por el liderazgo de los varones, siendo sumisas y corteses, y no dominantes ni imponentes, desistirían de hablar. Como dije anteriormente, eso es lo que debían hacer no solo las mujeres en la congregación, sino los que hablaban en otros idiomas si no había intérprete. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
1 Timoteo 2:12. Además, las mujeres no debían enseñar al hombre. ¿Dónde? En las reuniones de la iglesia, como lo decía 1 Corintios. Esta prohibición en cuanto a la enseñanza no puede incluir situaciones en privado. Más bien, debe referirse a la enseñanza de hombres en reuniones públicas, cuando se congregaban, en las congregaciones, cuando se reunían. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo escribió que Timoteo debía enseñar a hombres fieles. La palabra hombres que usa el apóstol ahí es antropos, que significa gente, humanidad. Ahí no está utilizando la palabra andras, que significa varones. Pablo está escribiendo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres, antropos, mujeres y hombres, humanidad, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra antropos se traduce por hombres, pero se refiere a la humanidad en general, incluyendo las mujeres. Así, a las mujeres debía instruirse para que ellas enseñaran a otros. Las mujeres de mayor edad debían enseñar a las más jóvenes. Eso lo dice Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Priscila y su esposo Aquila tomaron aparte a Apolos y le enseñaron. Hechos 18, 26, siendo Apolos un varón elocuente en las escrituras. La madre y la abuela de Timoteo le enseñaron a este las sagradas escrituras, según de Timoteo 1:5 y 3:15. A las mujeres se les permite enseñar a otros, incluyendo a hombres, fuera de las asambleas congregacionales. Esta enseñanza debe hacerse en el marco correcto, sin que asuman ellas una posición de autoridad y observando ellas un modo reposado y sumiso. ¿Por qué digo esto? Porque la prohibición es para predicar cuando la iglesia está reunida. Hay hermanos que no se dejan corregir por las hermanas, por supuesto debe ser con un espíritu apacible, con un espíritu reposado y sumiso, pero aún viniendo con este espíritu no se dejan corregir y groseramente contestan, la mujer calle, en vez de aceptar la corrección y más cuando puede que tenga la razón, como en el caso de Priscila y Aquila, pero Priscila es nombrada primero, cuando tomaron aparte a Apolos, que estaba enseñando de una manera errada, estaba predicando lo que él conocía de Cristo, mas no conocía el bautismo de Cristo, sino el bautismo de Juan el Bautista. Las razones que da el Espíritu Santo a través de Pablo para que la mujer calle en la congregación, para que la mujer aprenda en silencio, para que se desista de hablar, si le gusta mucho hablar, si se le impulsa a hablar, son: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2, 13 al 14. Estas son las dos razones que nos da el Espíritu Santo para, de una manera, instruirnos del por qué la mujer debe callar, del por qué la mujer no le es permitido predicar. Ambos textos nos llevan a la ley, al Antiguo Testamento, al Pentateuco, a la Torá. Jesús usó la frase vuestra ley para abarcar con ella los escritos del Antiguo Testamento, incluso cuando se refería a declaraciones que no se hallaban en la ley de Moisés. Juan 10:34 lo dice en referencia al Salmo 82:6, Juan 15:25 lo habla en referencia al Salmo 35:19. Imagínense, Cristo mismo incluía los salmos dentro de la ley. Pablo hizo lo mismo cuando se refirió a la ley en 1 Corintios 14:21 y luego cuando citó Isaías 28:11. En consecuencia, no es solamente en la ley de Moisés donde tenemos que buscar para saber a cuál ley se estaba refiriendo Pablo en 1 Corintios 14:34. Naturalmente que es a Génesis 3:16 a lo que Pablo estaba aludiendo. Y él se enseñoreará de ti.
En 1 Corintios 14:35, Pablo no dijo que la ley les ordenaba callar a las mujeres, pero sí declaró que la ley les mandaba ser sumisas. Dio a entender que callando era como ellas mostraban que estaban siendo sumisas. El desistirse de hablar, aún teniendo ese deseo incontrolable que muchas tienen a veces de hablar, se sujetaban como la ley decía. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 14, también nos lleva al Génesis y a la primera pareja humana. La exhortación de Pablo es para todos nosotros. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. De estos textos han surgido muchas preguntas a lo largo de los siglos y hoy día aún más, donde han surgido pastoras, predicadoras y mujeres apóstoles, argumentando lo que dijimos anteriormente de Junias en Romanos capítulo 16, versículo 7. La exhortación del apóstol no es tanto para los movimientos feministas de hoy día. Ellos pertenecen al mundo y hablan de las cosas del mundo. La exhortación es para todo aquel que creyéndose profeta o espiritual no acepta la palabra de Dios. Ellos y todos debemos reconocer que lo que Pablo escribió son mandamientos del Señor y los mandamientos son para todo tiempo y lugar. Esto es parte de la enseñanza apostólica en la cual debe perseverar la iglesia del Señor. En conclusión, el oficio de evangelista o predicador solo puede ser llevado a cabo por los varones, así como los apóstoles fueron solo varones, y como veremos más adelante, lo serán los ancianos, pastores u obispos. Continuamos con pastores, ancianos y obispos. Son diferentes denominaciones para un mismo ministerio u oficio. Cristo los constituyó y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. El Espíritu Santo los designa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Este juego de palabras nos indica que el pastor, quien cuida el rebaño y apacienta las ovejas, el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo. ¿Con quién estaba hablando Pablo en Hechos 20 y a quienes llamó pastor y obispo? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. La respuesta es con los ancianos de la iglesia. Entonces, los pastores, ancianos u obispos son denominaciones para una misma persona y describen su función dentro del cuerpo de Cristo. Pastores, de la palabra griega poimen, pastor es literalmente o figurativamente. Es un sustantivo masculino que es usado en el lenguaje común para designar a aquel que cuida un rebaño. El Señor hizo uso de esta palabra para constituir un ministerio u oficio. Los pastores se encargan de cuidar y apacentar el rebaño del Señor Jesús, siendo este el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5, 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ancianos. De la palabra griega presbúteros, comparativo de presbus, significa anciano, y como sustantivo, viejo, anciano, antiguo, mayor. Así como en las otras ocasiones, el Señor hace uso de una palabra griega común para designar las características de un oficio. Al pastor se le llama también anciano por su madurez,
tanto física como espiritual. Por su experiencia de vida, su tiempo y vida en la iglesia les ha enseñado a verla desde la óptica de Dios. Un pastor con experiencia, con madurez, conoce mejor a sus ovejas y éstas siguen su voz. Según esto, no solo vale ser pastor como David, que literalmente fue un pastor muy joven, sino que para el oficio se necesitan pastores con experiencia. Obispos. La palabra griega episcopos, de donde viene la palabra en español obispo, señala que una parte de su ministerio es ser vigilante, supervisor de la enseñanza que nuestro Señor y Dios Jesucristo nos ha dejado. El Señor vuelve a hacer uso de una palabra griega común para describir una función específica a cumplir del pastor o anciano. Este debe supervisar. Pastores, ancianos u obispos son varones con gran madurez física y espiritual que apacentarán el rebaño cuidándolo, alimentándolo, guiándolo, supervisándolo para que la iglesia se mantenga firme. Los evangelistas o predicadores no son los pastores. Estos están como parte del rebaño bajo el cuidado de los mismos. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículos 5 al 9 nos habla de las características de vida que deben tener las personas que anhelan cumplir con este oficio. Entre ellas, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Esto indica que el cuidado espiritual de la iglesia va de la mano con la sana enseñanza. Por esto el obispo no debe ser un neófito, 1 Timoteo 3:6, ni de la sana enseñanza ni de la vida misma, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, 1 Timoteo 3:6. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, 1 Timoteo 3:7. El obispo tiene una característica especial que no la encontramos en los oficios anteriores. Este debe ser casado, marido de una sola mujer, por lo que, según la doctrina apostólica, se descarta que este ministerio pueda ser oficiado por una mujer. Es decir, el oficio constituido por Cristo para su iglesia de pastora no existe. Al igual que como oficio ministerial, tampoco tenemos ejemplo de apóstolas y o predicadoras. Repito, solo como oficio, pues cada cristiano, sea hombre o mujer, es enviado a anunciar las buenas noticias de nuestro Dios. Y debo resaltar que esto no es algo cultural ni temporal. Es un mandamiento de nuestro Dios plasmado en las Escrituras y no está sujeto a discusión alguna. Es enseñanza apostólica y la iglesia del Señor se sujeta a ella. Cada congregación local tenía una pluralidad de obispos, ancianos o pastores. Los textos que citaré a continuación así nos lo demuestran. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, otra vez plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí encontramos nuevamente pluralidad, Filipenses 1:1. Otros versículos que nos describen la pluralidad de ancianos en cada congregación son: en Iconio, Derbe y Listra, Pablo ordenó una pluralidad de ancianos, Hechos 14:23. En Jerusalén, Hechos 15, 2, 4, 6 y 22. En Éfeso, Hechos 20, 17 y 28. Tesalónica, los que presiden en el Señor, 1 Tesalonicenses 5:12. Entonces tenemos que en las iglesias de Cristo en Iconio, Derbe, Listra, Jerusalén, Éfeso, Filipos, Tesalónica y las iglesias en las ciudades de Creta, sin excepción, hablaban de una pluralidad de ancianos, tal y como lo vemos en la gráfica. Cristo habla por medio de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento a las congregaciones locales
y cada congregación local tiene una pluralidad de pastores y hay diferentes ministerios. En la totalidad del Nuevo Testamento no hay ejemplos que digan lo contrario. Esta pluralidad de ancianos u obispos en cada iglesia local es el plan de Dios para sus iglesias para siempre. Si no, nada en las Escrituras podría ser una guía para nosotros hoy día. Nunca se menciona un obispo, anciano o pastor sobre varias congregaciones, sino siempre varios obispos sobre una iglesia, como lo muestra la gráfica. Así, muchos obispos sobre una congregación y no un obispo sobre varias congregaciones. Los obispos tenían autoridad solamente en la congregación en que eran elegidos. Los obispos en una de las congregaciones de Éfeso no tenían poder sobre las demás iglesias de Asia Menor. Esta afirmación se desprende del análisis de las cartas a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 encontramos cartas dirigidas a 7 iglesias específicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada carta se dirige a una iglesia individual y menciona sus características, desafíos y recomendaciones específicas. No hay ninguna referencia en estas cartas a un obispo o pluralidad de ellos, con autoridad sobre todas las iglesias. De hecho, las cartas parecen indicar que cada iglesia era autónoma y responsable de su propia fe y práctica, sujetas a la enseñanza apostólica. Esto se puede ver en varios aspectos. Cada carta está dirigida a un ángel, que se interpreta como el líder o representante de la iglesia local, probablemente los ancianos o el predicador. Las cartas se centran en los problemas y las necesidades de cada iglesia individual. No se menciona ninguna estructura jerárquica o centralizada. En conclusión, las cartas a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis no apoyan la idea de que uno o varios obispos en Éfeso o alguna congregación en Asia Menor tuviera poder sobre las demás congregaciones. Por el contrario, sugieren que cada iglesia era independiente y responsable de su propio camino espiritual. No había un obispo por provincia. No existía el obispo encargado de la provincia de Asia. Recordar la figura de la ventana que estudiamos en la lección anterior. Un pastor, obispo o anciano debe conocer a su rebaño, a su grey, a la gente a la que van a servir sin enseñorearse de ellas. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 2 al 3. Los pastores deben surgir de la misma congregación, pues ésta le conoce, sabe cómo es su papel en el hogar, conoce de su vida. Es la congregación la que puede dar fe de que este hombre cumple con las calificaciones que Pablo le escribió a Tito y a Timoteo. No pueden haber pastores u obispos importados de otra congregación. No hay un arzobispado o consejo metropolitano de obispos. Eso no existe en la iglesia del Señor, así como tampoco un consejo cardenalicio compuesto por arzobispos u obispos. Lamentablemente, el plan original de Cristo para su iglesia en parte fue roto por causa del hambre de liderazgo de los hombres. Digo en parte porque siempre ha existido un remanente que se ha mantenido en la enseñanza apostólica. El rompimiento con este orden establecido por Dios fue gradual. La apostasía o desviación de la fe, de la que hablaremos lecciones más adelante y profetizada en el siglo I, ver Hechos 20, 29 al 30, 1 Timoteo 4, 1 al 5 y otros versículos más, resultó en una minimización del modelo del Nuevo Testamento. Una congregación puede existir sin una pluralidad de obispos, pero no es el plan de Dios que sea guiada por un solo obispo, y mucho menos que un obispo esté sobre varias congregaciones. Pero de esta desviación hablaremos más adelante. Continuamos con los maestros.
Hay quienes piensan que esta parte de Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos pastores y maestros, se refiere a que los que deben ser maestros son los mismos pastores, pero más adelante veremos que no necesariamente debe ser así. Los maestros forman el magisterio de la congregación local, se preparan para dar la debida instrucción y deben ser garantes de que la palabra de Dios sea enseñada en su mayor pureza. La palabra de Dios, la Biblia, debe ser la única guía para cada uno de estos maestros. Por eso la verdadera iglesia del Señor, la que ha permanecido a través de los siglos, no tiene libros de fe parte de la Biblia, ni catecismos, ni libros de asamblea, etcétera. El cristiano que por la gracia de Dios ejerce este ministerio u oficio, tiene la responsabilidad de prepararse con conciencia y ejercerlo libremente. Ser maestro es parte del ministerio de cada uno de los oficios nombrados anteriormente. Los apóstoles fueron grandes maestros bajo la guía del Espíritu Santo. Los escritores bíblicos, profetas, también lo fueron. Los evangelistas, predicadores, deben ser maestros que tracen bien la palabra de verdad. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, según de Timoteo 2:15 en la Nueva Traducción Viviente. Los pastores, ancianos, obispos también deben ser maestros, teniendo la virtud de la experiencia de vida. La diferencia radica en la pedagogía que se pueda usar. Hay quienes la tienen de manera natural y otros han estudiado para adquirirla y poder ejercerla. Claramente, los apóstoles, profetas, evangelistas y ancianos del primer siglo la recibieron como don divino. Como dije anteriormente, la guía que permite que la iglesia se mantenga unida es la enseñanza apostólica. Fue la petición del Señor Jesús al Padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:20-21. La palabra apostólica es la que garantiza la unidad de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tenemos, el Padre la reveló a Jesús, Jesús le informó lo que iba a comunicar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo la reveló y la inspiró a escritores bíblicos y los escritores bíblicos la dieron a conocer a la iglesia a través de todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Por lo que la doctrina apostólica, la misma que tenemos escrita en el Nuevo Testamento, es la misma doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es la misma doctrina apostólica, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:17-18. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:6. Eso lo escribió el apóstol Juan. Y cuando se refiere a que nosotros somos de Dios, se refiere a él y a los apóstoles. El que conoce a Dios, escucha a los apóstoles. El que no es de Dios, no escucha la enseñanza apostólica. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De esta manera podemos conocer si realmente estamos siguiendo al espíritu de verdad o estamos siguiendo al espíritu de error. Estas son solo algunas de las advertencias con sus respectivas consecuencias que nos da la Biblia exhortándonos a permanecer firme en la enseñanza revelada
a los escritores bíblicos. Solo permaneciendo en la enseñanza apostólica puede haber la unidad que Cristo requiere para su iglesia. Dentro de la enseñanza apostólica nos encontramos con un grupo de varones que no aparece en la lista de los que Cristo constituyó en Efesios 4:11, pero forman parte de la organización estructural de la iglesia. En la próxima lección, entre otras cosas, hablaremos sobre los diáconos. Y aprovechando que tocaremos la parte administrativa de la iglesia, también tocaremos otro punto en que las iglesias perseveraban cada primer día de la semana: la colecta u ofrenda. Esta fue la tercera parte del tema de la iglesia en el siglo I en nuestra serie Los Postreros Días. Que Dios le bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad.